Buenos días. El Instituto Estatal Electoral de Baja California les da la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en la conferencia magistral de la reforma judicial. Les informamos que este evento está siendo transmitido en vivo a través de las plataformas digitales institucionales. Agradecemos al Colegio de la Frontera Norte por las facilidades otorgadas para el desarrollo de este evento. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para encabezar este evento, nos acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Alberto Hernández Morales. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California, Alejandro Isaac Fregoso López. Y en representación del secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, se encuentra con nosotros la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Claudia Yuricet Torres Molina. Nos acompañan también quienes integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Javier Bielma Sánchez. Guadalupe Flores Mesa. Vera Juárez Figueroa. Paola Jimena Beltrán Prado. María Concepción Castillo Rodríguez. Y Héctor Ricardo Aro Solorio. Está también con nosotros el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Nos honra también con su presencia el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Baja California, Raúl Guzmán Gómez. Y por supuesto, agradecemos la presencia del personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California, así como de la Junta Local Ejecutiva del INE, presidencias de las Juntas Distritales del INE en Baja California, del Poder de Justicia de Baja California y todos los presentes. Muchas gracias. Para dar inicio a este evento, cederemos el uso de la voz al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Alberto Hernández Morales, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos de nueva cuenta en estas bellísimas instalaciones. El día de hoy nos da muchísimo gusto tener este evento por segundo día consecutivo. Estaremos en este bellísimo lugar del COLEF. Como ayer fue de muy grato el clima londinense, pedimos que se mantuviera para que nuestro invitado pudiera disfrutar en la medida de lo posible primero este clima con un poquito de bruma y luego soleado para que se vea bien. Quiero en ese sentido agradecer la absoluta disposición y siempre apoyo por parte del COLEF, el presidente, el doctor Víctor Espinosa. Ayer nos acompañó al evento, pero tuvo que salir a la Ciudad de México, pero la verdad que muchísimas gracias al COLEF por siempre darnos un puntual apoyo para realizar nuestros eventos en la ciudad de Tijuana y máximo en esta sala. Saludo con muchísimo gusto a quienes integran este presidium, por supuesto a nuestro invitado de honor, el magistrado Felipe de la Mata, que el día de hoy nos va a dar una conferencia muy interesante de esta reforma que está no recién salida del horno, creo que la estamos agarrando del horno de lo calientita que está. Quienes están aquí en el público, nos tocó ya participar en una primera elección judicial y por supuesto que conocer un primer análisis de esto que ahora será la norma vigente de cara a la próxima elección judicial, estoy seguro será de muchísima importancia. De igual manera, con muchísimo gusto agradezco y saludo la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, con quien desde que se hizo la reforma en materia judicial, pues nos tocó ir viendo cada uno de los detalles de este ejercicio. Platicábamos antes de arrancar el evento de la ventaja que tiene ahora Baja California por haber implementado al 100% esta elección y ser en muchos sentidos referente de algunas experiencias
de lo que se hizo en Baja California de cara a este nuevo marco jurídico. Muchas gracias, magistrado, por estar aquí. Y la representación por parte del Poder Ejecutivo el día de hoy con la licenciada Claudia Torres, que la tuvimos en nuestro Consejo General como representante del Poder Ejecutivo, pero que hoy pues está en la Consejería Jurídica. Nos da muchísimo gusto. Hay muchos temas que seguimos trabajando en esta coordinación que se tiene por parte del instituto con los poderes públicos. Y denle un saludo, por favor, al secretario general, el licenciado Pon, con quien de igual manera tuvimos una coordinación muy intensa pues para ir avanzando en cada uno de estos temas. Decirles que la fortaleza del Estado de Derecho y del Estado como tal de Baja California, si bien tenemos una división de poderes, la clave tiene que ver con esta coordinación y esta cercanía que se tiene con otras instituciones. Este es un compromiso que existe en el instituto, por lo cual lo digo en nombre de los consejeros y consejeras que integramos este instituto, pero también de las representaciones partidarias que siempre están en la disposición pues de buscar una manera para salir adelante con los compromisos y bueno, en este caso también en su momento las representaciones de los poderes para encarar un desafío como lo fue la elección judicial. Quiero de igual manera hacer muy patente el reconocimiento y agradecimiento a todo el personal del INE y muy en particular a su vocal, con quienes de la mano hemos sacado los últimos procesos y siempre hay una absoluta disposición. Estoy cierto que todas estas actividades que tenemos en estos días son de gran acercamiento, de tal manera que en el próximo proceso que ya está por iniciar se dará esa cercanía. Y no por último, que sea menos, también por supuesto a nuestra institución hermana, la Fiscalía Electoral, que tenemos por allá al titular de prestado, aunque es personal del instituto, de la cantera institucional, con quienes tenemos una coordinación permanente y que estoy seguro, insisto, ahora en lo que venga el proceso electoral, la familia electoral que el día de hoy está aquí presente, pues vamos a sacar adelante esos compromisos. Sin más, pues nos da muchísimo gusto el día de hoy estar aquí y será muy productiva esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Enseguida escucharemos las palabras del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer al Instituto Electoral de Baja California su hospitalidad y, por supuesto, también al Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, consejero presidente, por su atención. Muchas gracias, consejera Vera, señoras y señores consejeros. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero también agradecer la presencia de la señora consejera jurídica del Gobierno del Estado, del señor magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, por supuesto, del vocal ejecutivo del INE y el fiscal electoral. Muchísimas gracias, me honran con su presencia. Permítanme compartir con ustedes algo que no todo el mundo termina de saber, que es, la verdad es que antes que magistrado me considero académico. Primero fui profesor que magistrado. Pasaron muchas décadas antes de que pudiera yo ser magistrado y ya era profesor. Impartir clases es una actividad que me apasiona y que he realizado por ya casi 30 años. Escribir sobre temas jurídicos ni se diga. Me sigue emocionando escribir y me sigue emocionando publicar libros. Les cuento una anécdota que creo que va a ser interesante. Yo espero que esta semana o la que viene, Editorial Porrúa, pues ya termine de imprimir mi manual de teoría de la Constitución. Y estoy muy emocionado porque siempre estoy emocionado cada vez que publico un libro. En fin, por ello es que compartir experiencias y conocimientos en un foro en el que hay tanta gente interesada en uno de los temas más trascendentales de la vida política y electoral de nuestro país es algo que agradezco y celebro. Porque discutir sobre la reforma judicial desde la seriedad y la apertura de la academia es una tarea que nos compete a todos, porque de ello depende el perfeccionamiento de un modelo a todas luces inacabado.
Es cierto que en 2025, gracias al trabajo de las autoridades electorales de todos los niveles, la elección llegó a buen puerto, pero ello se logró, y hay que decirlo claramente, a pesar de contar con un marco legislativo construido a las carreras y en cuyo diseño inicial no se tomaron en cuenta las opiniones de los operadores y de los expertos de la materia. Fueron tan claras las carencias del modelo que apenas hace unos días se aprobó una reforma dirigida a remediarlo, la cual se basó en algunas de las experiencias de quienes lo vivimos desde las trincheras y también de quienes lo observaron desde la academia. Por eso celebro que hay este tipo de encuentros. Me permiten compartir con ustedes algunas de las acciones de la Sala Superior, pues que tuvimos que implementar para sacar adelante un tema tan relevante para nuestra vida pública y que invitan a la reflexión intelectual con miras a seguir encontrando áreas de oportunidad para perfeccionar el modelo de elección judicial. Agradezco sinceramente la invitación que me extendió el Instituto Electoral de Baja California y todas las personas que lo integran al permitirme compartir desde la libertad del ámbito académico mis ideas y sobre el tema. De igual manera, agradezco la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. En este momento cedemos el uso de la voz a Alejandro Isaac Fregoso, magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California. Muy buenas tardes. Buenas tardes a estimados miembros del Presidium. Agradezco la invitación que nos extendió el presidente, toda vez que como presidente del Poder Judicial es muy importante para nosotros el tener un marco, el tener ahora sí que un lugar donde exponer las consecuencias y el impacto que ha tenido esta reforma judicial. Primero les quiero precisar, soy el presidente del tribunal, pero soy una persona de carrera que tengo más de 30 años dentro del Poder Judicial, en todos y cada uno de los cargos. Y obviamente fuimos los primeros que batallamos un poco en comprender el sentido de esta reforma judicial, ¿no? A la postre, al momento de estar estudiando, y conforme cada día comprendemos más, vemos que la reforma judicial, primero que nada, ya es un derecho vigente y como tal lo tenemos que respetar y aplicar, sobre todo. Pero vamos buscándole su lado positivo. Como les digo, soy una persona de carrera judicial y he sufrido las consecuencias de estar dentro de la carrera judicial, que esto lo que nos genera a la postre es, en palabras coloquiales, obtenemos una visión de taller en algunas cosas. Tenemos una expertise muy clara, muy evidente, respecto al juzgar, respecto a la seguridad y a la templanza que debe tener una persona juzgadora, a la independencia y a la imparcialidad. Pero sí les puedo decir, y a título personal, que muchas veces nos alejamos un poco de la ciudadanía o de la realidad. Con esto, no les estoy diciendo que nuestro sistema anterior no era el más óptimo, pero sí les puedo decir que era bastante mejorable y perfectible. Llega esta reforma que debo de mencionar y debo destacar. La ciudadanía y la gente se queda, digamos, valga la expresión, enganchada con la forma de seleccionar. Al paso de estos años, yo les puedo decir que entré a principios de los 90s, no existían los concursos de oposición, era una designación directa que hacían el Ejecutivo hacia los magistrados y a su vez los magistrados hacia los jueces. Posteriormente, a mediados de los 90, se creó el Consejo de la Judicatura en todos los estados, en casi todos los estados. Hubo 2 estados que nunca tuvieron Consejo de la Judicatura y se creó lo que se conoce como carrera judicial, ¿no? Lo que te dio el escalafón, lo que te dio la preparación y una especie de seguridad y de estabilidad en el encargo. Sin embargo, el día de hoy, obviamente, ya los escalafones más altos de la carrera judicial los están eliminando con esta reforma, pero sí quiero dejar en claro que la reforma judicial no solamente es la selección de personas juzgadoras. Esa es una parte,
pero la gente nos quedamos con la idea de los jueces por votos. Eso es una parte que yo les puedo decir que a mi juicio, al menos en este estado, fue la parte menos trascendental de la reforma judicial. En sí, lo que buscamos, y lo he dicho abiertamente como presidente y como representante del Poder Judicial, el problema del Poder Judicial del Estado de Baja California, y creo que es mucho de los estados, no es tanto la corrupción, es básicamente la eficiencia. Los poderes judiciales no somos eficientes. Un trámite que la persona que resuelve el trámite, el secretario del juez, tarda 10, 15 o 20 minutos en resolver, el ciudadano lo presenta el día 1 del mes y lo puede ver el día 25 del mes. ¿Por qué? Porque la cadena de procesos de los juzgados, de los tribunales, no es eficiente. Esta reforma crea la figura del Tribunal de Disciplina porque después de 30 años, definitivamente nos dimos cuenta que los poderes judiciales no somos buenos y no somos eficientes. Como decía yo, estamos llenos de abogados y los abogados precisamente no somos las mejores personas para administrar el tiempo, para diseñar una cadena de procesos, para ser eficientes. Entonces, si a ustedes, los litigantes, los dicen, y alguno de ustedes desafortunadamente ya pasó por el calvario de un tribunal civil y en realidad los trámites son tortuosos. Hemos buscado la opción, hemos buscado nuevas formas de administrar el tiempo. Entonces yo sí quiero dejar muy en claro que esta reforma judicial la podemos dividir en tres partes, ¿no? Una es la forma de selección de jueces y magistrados, que el día de hoy, como dijeron quienes me precedieron la palabra, es una elección por votos, pero hay filtros. Hay filtros, hay concurso, hay un examen, hay una calificación. Nosotros les podemos decir que en Baja California, el 85% de las personas de carrera judicial entraron a esta forma de elección y permanecieron en el cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente teníamos un examen aquí en el estado que ahora con esta reforma ya se está oficializando. Y esa es una parte, la forma de selección. La otra parte es que tenemos ya ahora un órgano especializado en simple y sencillamente vigilar la eficiencia del tribunal. Y tenemos un órgano especializado ahora distinto y ajeno al tribunal para administrar los recursos. Les pongo un ejemplo ya para no extenderme. Como les digo, y no es que hable en primera persona, yo empecé en el archivo y recorrimos todos los cursos y concursos para llegar a donde estamos ahora, ¿no? Pero soy abogado, fui 12 años juez civil, 11 juez civil y tenía magistrado de sala. Yo no sé, les platico, el presidente del tribunal, titular de un poder, lo eligen los compañeros magistrados. Es decir, 17 personas que en su mayoría, bueno, cuando me tocó ser presidente la primera vez en su totalidad, habían sido jueces, habían sido secretarios, algunos actuarios, y con su carrera judicial. Yo a las 9, 10 de la mañana resolví en sesión prescripciones, tocas, divorcios, esto, y a las 12 del día me estaban eligiendo presidente y al día siguiente me pasaron un presupuesto de 1,800 millones de pesos que lo tenía que analizar yo para decir si es bueno o no es bueno. Pregúntenme qué podía hacer en cuanto a mi capacidad administrativa. Absolutamente nada. Los poderes judiciales del país no tienen periodo de transición. Si ustedes me preguntan que les consiga a una persona que sea estudiosa del derecho, que maneje la materia civil, familiar, laboral, mercantil, se las consigo en 2 minutos. Pero si me piden un oficial mayor, un experto en recursos humanos, un cuate en administración, en ingeniería, no conozco a ninguno porque tengo 30 años en un tribunal. Y así están todos los tribunales del país. Yo siempre lo he dicho, la eficiencia de un poder judicial depende de la habilidad administrativa de su presidente, que no tiene nada que ver con su trayectoria, ¿no? Porque somos juristas en teoría. Entonces, esta reforma yo creo que nos acerca y nos abre el espectro a conocer otras áreas de la sociedad que muchas veces estábamos totalmente alejados a ellos.
No me quiero extender mucho, pero sí quisiera que fuéramos abiertos en recibir esta reforma, sobre todo porque es una manera en la que las personas juzgadoras y quienes estamos al frente de estos poderes judiciales, pues podemos tener y podemos escuchar a la ciudadanía de diferentes vías y en diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo celebro que estemos aquí. En este intercambio de ideas, yo seguido me gusta, porque lo que más nos enriquece a los poderes judiciales es escuchar las opiniones que tiene la ciudadanía. Estamos muy acostumbrados a aplicar el derecho a rajatabla sin importarnos si era justo o no era justo. Entonces, gracias por la invitación y vamos a escuchar con mucha atención la conferencia. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado. Ahora escucharemos el mensaje de Claudia Yuricet Torres Molina, consejera jurídica del Gobierno del Estado. Gracias. Bueno, bienvenidos todos los miembros del Presidium, las instituciones, el público en general, los consejeros del INE, del IE, perdón, el vocal del INE, el fiscal. Es un gusto estar aquí en representación del consejero general de Gobierno, Juan José Pon Méndez. Una disculpa, no pudo por agenda estar aquí, pero en su representación estoy a sus órdenes y muy emocionada de escuchar la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Es una reforma muy importante para el Poder Ejecutivo, tanto local como federal, y obviamente para nosotros es estos foros en los que se habla y que hay un público para explicar las visiones tanto de quienes ejercieron, operaron la elección, como de quienes participaron en ella y quienes revisaron los actos. Es muy nutriente para todos. Para el Gobierno del Estado, el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial no constituye una mera aspiración discursiva, sino una garantía fundamental que el Estado mexicano está obligado a tutelar con la mayor eficacia. Abordar esta reforma implica examinar un diseño institucional encaminado a robustecer su legitimidad democrática con el objetivo de erradicar la asimetría histórica entre el justiciable y los órganos jurisdiccionales, devolviéndole el ejercicio originario de la soberanía al texto constitucional y a la voluntad de la ciudadanía. El pasado 15 de septiembre del 2024, cuando se publicó la reforma constitucional, la visión del Estado fue ponderar el orden social y la opinión de la ciudadanía con el ejercicio del poder, exactamente como lo mencionaba el magistrado anteriormente. No necesariamente quiere decir que el Poder Judicial estaba o era errónea su funcionamiento, sino que era mejorable. Y en el momento en que nuestras autoridades definieron la postura, pues se creó esta reforma con ciertas directrices y criterios para mejorar el funcionamiento o la operatividad del Poder Judicial. Actualmente, en este estado, nosotros pues ya llevamos a cabo el año pasado una elección judicial total de los miembros del Poder Judicial local, en el que con mucho respeto y con mucho entusiasmo fui parte dentro de un órgano que, a diferencia de otros estados, pues no existió como es el caso de los representantes de los poderes en el Consejo del Instituto Estatal Electoral, que realmente, si se llega a hacer un análisis en esta ponencia de la reforma local en materia del Poder Judicial, hubo bastantes criterios que se manejaron diversos a como en la federación, o un poco ampliamos ciertas operaciones y funcionamientos que creemos ahorita que pues fueron bastante buenos, digámoslo, dentro de algunos de las cuestiones que nosotros aquí en el Estado manejamos, pues se están retomando ahora en la nueva reforma, y obviamente estamos muy contentos de que nosotros pues elegimos todo el pueblo a los miembros del Poder Judicial local el pasado 1 de junio.
No obstante, derivado de este operativo histórico, pues en el país, digámoslo así, porque aunque en algunos estados no se llevó a cabo elección local, pues sí federal, el Poder Ejecutivo Federal, presidido por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha analizado y escuchado a diferentes instituciones, y tanto que operaron como que revisaron o que tuvieron alguna participación en el anterior proceso, y ha optado por mejorar o redireccionar algunos aspectos de la reforma, ¿no? Apenas el día 2 de junio se acaba de autorizar por el Congreso de la Unión las modificaciones a nuestra Constitución en materia de reforma del Poder Judicial, y hay varios cambios, ¿no? Dentro de ellos, pues, la modificación de los inicios del siguiente proceso electoral del 2027 al 28, algunos fortalecimientos en los comités de evaluación, como la creación de una coordinación, alguna simplificación en temas de boleta que no me dejarán mentir los integrantes del instituto, pues fue complicado como un primer ejercicio trabajar estas reformas. Actualmente la Constitución va a traer algunas especificaciones para que las boletas sean más generales en toda la República, que sea más fácil para la ciudadanía poder votar y ejercer su derecho. Y también va a simplificarse la postulación, ¿no? Para que no haya tantos candidatos a los mismos cargos. Y digo, también va a haber algunas simplificaciones en cuestión de casillas y de pues bueno, de las postulaciones en general, ¿no? Estas modificaciones demuestran que hay cuestiones y que, como siempre, el derecho pues es mejorable, perfeccionable, y que en este caso pues es normal, digámoslo, ¿no? Fue un primer ejercicio, y una vez que se lleva a cabo, se ejecuta una norma, pues hay algunas cuestiones que ya en la operatividad son susceptibles de mejorar, y me parece es el caso. Sin embargo, pues será nuestro ponente, el magistrado, el que nos explicará su análisis, su interpretación sobre este tema tan relevante como lo fue la reforma del Poder Judicial, y que estoy segura seguirá siendo un tema muy importante para todos los juristas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación daremos paso a la conferencia magistral Reforma Judicial, impartida por el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Mata. Para ello, solicitamos a quienes integran el presidium pasar a tomar sus lugares que están asignados aquí en la primera fila, por favor. Muchas gracias. Antes de la conferencia, conoceremos un poco de su trayectoria a través de esta videosemblanza que tenemos preparada. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2016, con más de 25 años de trayectoria en la justicia electoral mexicana. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de maestría y doctorado en México y España, destacando por su sólida formación en Derecho Constitucional y Electoral. Además de su labor jurisdiccional, se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Ha impartido más de 200 conferencias y es autor y coautor de más de 30 libros especializados. También participa como columnista en diversos medios nacionales y en 2024 publicó la novela Las Heridas. A lo largo de su carrera, ha impulsado criterios relevantes en defensa de los derechos políticos electorales de grupos históricamente excluidos, como personas en prisión preventiva, personas con discapacidad, comunidades indígenas, personas no binarias y mujeres. Asimismo, ha promovido resoluciones relacionadas con la libertad de expresión, la protección del periodismo, la paridad de género y la defensa de los principios constitucionales y democráticos en México.
voy a decir de una vez. A mí me gusta Tijuana, es un lugar muy especial. La verdad es que cada vez que he tenido la oportunidad de venir, siento lo que dice en muchos lugares y que veo en muchos, pues incluso espectaculares. Aquí inicia la patria, aquí está México y se siente. De verdad, muchas gracias también por la oportunidad de venir a Tijuana. Siempre lo agradezco. Vamos a platicar de específicamente utilizando esta presentación. Puse de nombre esta conferencia A Buen Puerto. Salieron las cosas adelante. Pero sí, seguimos teniendo muchas dudas. Voy a hablar ahora como académico, me voy a tardar el tiempo que dure la conferencia, lo voy a estar haciendo fundamentalmente a través de análisis riguroso, me parece, y en la medida de lo posible científico. Esto es, con premisas que podré demostrar paso a paso y planteando hipótesis. A ver, a ratos los críticos de la reforma hablan de la reforma como si hubiéramos partido, vamos a decirlo así, del paraíso y hubiéramos caído al infierno, ¿no? Es decir, había un perfecto sistema de carrera judicial que no tenía ningún tipo de equivocación, vamos a decirlo, y después las cosas fueron terribles. A ver, hay que primero razonar a qué se debió la reforma. Y la cuestión era justamente que sí existían algunas deficiencias en el Poder Judicial Federal. ¿Ameritaban esta reforma? Ese es otro tema. Pero, a ver, partamos de 3 hipótesis que me parecen más o menos razonables. Primero, el anterior modelo de carrera judicial operó por ratos desde el nepotismo y la corrupción, pero eso es demostrable, es claramente demostrable, ¿de acuerdo? 2, optar por un modelo de elección popular de la judicatura no es por sí misma una decisión catastrófica. Ahorita vamos a platicar. Y lo decía bien el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es una circunstancia muy interesante ver que aquí, de alguna manera, la gente religió a los magistrados y jueces del Poder Judicial, que ya estaban, es decir, la confianza ciudadana estaba depositada en su poder judicial y los legitimó a través del voto ciudadano. Eso es algo muy interesante y me parece que se vuelve un paradigma para todo México. Por otro lado, y no obstante, tal vez era mejor idea corregir y mejorar el sistema. Es decir, yo sí pensaba que un buen sistema de carrera judicial era posible, pero el anterior no era un buen sistema. A ver, vamos a platicar de eso. A ver, claro que había nepotismo en el Poder Judicial, no lo digo yo. A ver, el Consejo de la Judicatura en el año 2020 reconoció expresamente que el nepotismo era una práctica que afectaba al Poder Judicial Federal. En 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomó un estudio del Poder Judicial y expuso, fíjense, son los datos de 2023. Al menos 500 jueces y magistrados tenían trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extendían a más de 7,000 servidores públicos. Es información pública, no estoy inventando. Se pueden checar las fuentes. Por otro lado, en un artículo de 2022 de La Jornada se documentó cómo ocurría. Cuando era necesario acreditar un examen para un puesto judicial, por ejemplo, actuario o secretario, primero se contrataba al personal y luego se les daban tantas oportunidades como fueran necesarias para aprobar. Repito, está en La Jornada. Algunos datos sobre las prácticas de corrupción que se daban para ingresar a los puestos máximos de la carrera. Vamos a platicar solo un par, porque todo el mundo dice, bueno, es que era una carrera impoluta, donde solo los genios podían pasar esos exámenes. A ver, lo primero, en 2012 se anularon 2 concursos de oposición para acceder al cargo de juez de distrito porque el Instituto de la Judicatura Federal calificó las respuestas del examen de conocimientos con base en la ley de amparo derogada. Es decir, se calificaban los exámenes mal. Todavía más. En 2018 se anuló un concurso de oposición por la obtención ilegal y la posible comercialización de los reactivos del examen de conocimientos.
se calificaban mal los exámenes y se anulaban los exámenes porque se filtraban. Esa era la carrera judicial que teníamos, pero son datos públicos. En 2022, además, el Consejo de la Judicatura Federal vuelve a hacer lo mismo, son datos públicos. En 2022, el Consejo de la Judicatura Federal informó de 737 jueces de distrito habilitados, solo 84 llegaron a su cargo a través de su concurso de oposición. El resto llegó al cargo por designaciones directas. En el caso de magistraturas de circuito, las cifras serán mejores, pero siguen siendo cuestionables. De 874 magistrados de circuito, el 70% llegó a su cargo a través de examen de oposición. Ahora, ya hablemos también del tema de la opinión pública. A ver, desde 2008, estoy seguro que todos los vimos este documental. Lo acaba de descubrir mi hija, que apenas acaba de cumplir 18 años, es porque se lo dejaron en la prepa verlo, ¿de acuerdo? Pero seguro todos nosotros que tenemos más de 18 años, lo hemos visto. El documental Presunto culpable alertaba sobre vicios en los procesos judiciales penales. 93% de las personas acusadas jamás vieron una orden de aprehensión al juez de la causa. 95% de las sentencias eran condenatorias, pero el 92% de ellas no se basaba en evidencia física. Bueno, datos de 2012 en torno al sistema de impartición de justicia, en torno a 1,500 personas encuestadas. Al preguntarle si estaba de acuerdo con la afirmación de que en México la justicia es pareja para todos, 46% de la gente con estudios universitarios respondió en sentido afirmativo. Este porcentaje bajaba a 23 si se tomaba en cuenta la población con estudios máximos de secundaria. Ahora, datos del 2024. Fíjense, son datos de la OCDE. 53% de la población de México reprobaba el sistema judicial. Solo 43% se encontraba satisfecho con el nivel de la justicia. Y aquí una encuesta de 2025. 69% de la población mayor de 18 años consideró que la judicatura hasta 2025 era una judicatura corrupta. A ver, yo no estoy tampoco queriendo hacer generalizaciones, solamente que estoy diciendo, sí, había un problema en los poderes judiciales, vamos a decirlo así, había un diagnóstico popular en torno a ello y había una falta de legitimación de los poderes judiciales frente a la ciudadanía. Ahora, les digo, hay varios estudios de opinión con los mismos resultados, donde más de la mitad de los mexicanos reprobaban al Poder Judicial Federal. Ustedes pueden verlos. Aquí estoy mencionando una encuesta de las Heras, una encuesta de El Financiero del año 2025, donde incluso la mayor parte de los mexicanos en ese año, que fue el año de las elecciones, estaba de acuerdo con la reforma judicial, que fuera a través de voto popular. A ver, me parece claro, los datos son evidentes. Ni la carrera judicial ni el desempeño del Poder Judicial Federal, al menos en la percepción ciudadana, eran en modo alguno satisfactorios para la ciudadanía. Esos son datos claros, son datos duros. Puede no gustarle a la gente que éramos miembros del Poder Judicial Federal, pero era la verdad. Ahora, justamente algunas de las voces opositoras a la elección decían, no era buena idea que existiera un modelo de votación de jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces ahora ya no van a cumplir el Estado de Derecho y porque ya no van a cumplir el principio contramayoritario. ¿Qué significa el principio contramayoritario? Significa que los jueces tenemos que hacer nuestra chamba de proteger a los grupos en situación de desventaja, es decir, poner el piso parejo. Y eso significa muchas veces que los jueces tenemos que ser impopulares y por lo tanto tomar las decisiones necesarias para que la mayoría se vea afectada en favor de la minoría, para que tenga la minoría las mismas oportunidades que la mayoría, ¿no? Miren, se dice que fue un evento catastrófico. A ver, vamos a hacer preguntas, ¿va?
y después de hacer las preguntas, ustedes lleguen a las conclusiones que quieran llegar. ¿Va? Va. Bueno, en torno a la corrupción en la aplicación del modelo, voy a hacer las preguntas, todo el mundo llegue a las conclusiones que quiera. ¿Podía considerarse legítima una carrera judicial en la que existían actos ilícitos en los exámenes de oposición? ¿Cómo confiar en la operatividad institucional si el propio Consejo de la Judicatura reconoció expresamente que ocurrían actos de corrupción en los procesos sometidos a su vigilancia? ¿Cómo se explica que concursos de oposición fueran anulados por utilizar legislación derogada o criterios obsoletos? ¿Qué mensaje institucional envía la anulación de concursos por venta de reactivos? El tema del nepotismo, voy a seguir haciendo preguntas. Si al menos 500 jueces y magistrados tenían familiares trabajando en tribunales, ¿puede afirmarse que el sistema funcionaba con plena meritocracia? ¿Si eran los méritos? ¿El hecho de que miles de servidores públicos integraran redes clientelares no evidenciaba una distorsión estructural del modelo reformado? ¿Qué efecto tenía en la igualdad de oportunidades que la contratación libre fuera la regla y el examen de oposición la excepción? Datos duros. Insatisfacción ciudadana. Los altos índices de percepción de corrupción no reflejan un profundo desprestigio social que contaba el sistema anterior. ¿Es adecuado ignorar que la reforma judicial contaba con altos niveles de aprobación ciudadana en el año en que se toma la decisión de cambiar el sistema? Ahora, voy a seguir haciendo preguntas en torno a el sistema, ¿de acuerdo? Al sistema general. A ver, 1. ¿Ha desaparecido el Estado de Derecho en Estados Unidos? Aquí venía hace unos momentos viendo del otro lado del muro, pues la tierra gringa, ¿no? Y en California se vota por jueces y magistrados locales. Voy a preguntarlo en torno a los Estados Unidos. ¿Ha desaparecido el Estado de Derecho en Estados Unidos donde se eligen jueces por voto popular a nivel local? ¿Los cantones suizos que eligen jueces en asamblea popular han perdido la independencia judicial? ¿El sistema japonés de ratificación popular ha destruido la separación de poderes? Sí, en todos estos lugares hay voto popular de alguna manera con jueces y magistrados. La intervención política en nombramientos legislativos en Europa ha eliminado el constitucionalismo democrático, porque perdón que lo diga, es verdad que ahora es una elección popular, ya me doy a entender, e implica política eso, pues sí, pero la designación directa, digamos, a través de vías políticas que rigen Europa para muchos cargos judiciales o, como era en el anterior sistema, para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, eliminaba los principios del constitucionalismo democrático. Y una duda más y luego se nos olvida. Si en la Constitución de 57 en México se elegían ministros mediante elección indirecta, eso también hay que decirlo, ¿de acuerdo? ¿Puede afirmarse que el método democrático es ajeno a nuestra tradición? Y empezamos a tener dudas una vez que vamos planteando las preguntas correctas. Ahora, la meritocracia en sí misma no es garantía ni de independencia ni de justicia. Vamos a hacer preguntas. ¿Existe evidencia empírica que demuestre que un sistema político no electivo de nombramientos genera automáticamente mayor independencia que uno electivo? Un examen, porque eso era, pasar un examen y ganar un examen, ¿te hace independiente? ¿O lo único que garantiza es que respondiste bien las preguntas del examen si es que no te las filtraron y si es que no estabas en una red de nepotismo? Pero bueno, a ver, pasar un examen te hace independiente, es que eso no lo entiendo. O sea, ¿será que tienes conocimientos? Pero ¿independiente? No. La independencia se gana todos los días en cada una de las sentencias. El modelo estadounidense de designación presidencial con confirmación senatorial, todos los jueces federales en Estados Unidos se eligen a través de designación del Senado y a propuesta del presidente de los Estados Unidos. Garantiza por sí mismo jueces contramayoritarios, porque dicen, es que ahora, como es el pueblo el que elige, ya no habrá sentencias contramayoritarias. En Estados Unidos,
que la designación es política a través de propuesta del presidente de los Estados Unidos y ratificación del Senado, ¿no ha habido sentencias contramayoritarias derivado de eso? Pues las ha habido a veces y a veces no. Todos los que hemos llevado algún seguimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos lo hemos visto. ¿Depende de qué? Pues de las circunstancias y de los jueces, de la ideología de los jueces y sus circunstancias. Ni la elección es garantía del papel, de garantía de que no habrá principio contramayoritario, ni tampoco la designación. Eso es solo el método de elección. Lo demás se tiene que ir ganando y demostrando día con día. ¿Puede afirmarse que la designación política en México evitó perfiles cercanos al poder ejecutivo? Y aquí, como dicen los chavos, se oye. ¿Están de acuerdo? No llegó ningún juez a la Suprema Corte, por ejemplo, ningún ministro que era cercano al poder ejecutivo antes que no se votaban a los ministros. Un sistema de carrera judicial fallido y a ratos corrupto como el mexicano hasta 2025 garantizó la independencia judicial. ¿Eso garantizaba la independencia judicial? Si ningún modelo garantiza por sí mismo independencia judicial, ¿no resulta excesivo afirmar que la elección popular destruye completamente el Estado de Derecho? ¿Neta? Es que no hay un punto de unión entre una afirmación y la racionalidad. Ahora, objeciones. Las objeciones al modelo de selección por voto popular son alarmistas. ¿Puede evaluarse objetivamente un sistema judicial sin permitirle desarrollarse en el tiempo? Ya, este poder judicial se ha perdido. Todos los poderes que han sido electos se han perdido. Ya no serán independientes nunca. Pues yo diría, dales tiempo, ¿no? Y no puede ser un poquito de tiempo. Yo digo que son 10 años, porque primero tienen que llegar, sentarse y entender el modelo y el sistema. Pero bueno, 10 años quizá alguien dirá que es excesivo, pero no son 2. Seguramente por lo menos 6, 5, ¿no? Y analizar sentencias y sentencias y sentencias y verificar si de verdad se perdió o no la independencia. ¿Cómo se va a demostrar eso? Analizando sentencias. Ahora, ¿no deberían observarse primero las resoluciones de los jueces electos antes de formular juicios definitivos? Finalmente, ¿qué no acaso la independencia judicial y el poder contramayoritario de los jueces debe evaluarse por la calidad y contenido de sus sentencias y no así por la manera de arribar al cargo? Miren, siempre pensé que la elección judicial no era una buena idea. La verdad es que yo pensaba que la carrera judicial anterior era mala, a ratos corrupta, pero se podía mejorar. Yo no la hubiera desaparecido. Pienso que los exámenes son importantes. De verdad lo sostengo. Se pueden imaginar, he sido toda la vida el clásico ratón de biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, me la paso estudiando toda la vida. Pero a ver, así es como paso mi tiempo libre. Hay gente que corre maratones, yo me la paso estudiando, escribiendo, estudiando y pensando. A ver, viene el tema. Sí creo en los exámenes, pero por eso yo hubiera salvado el anterior sistema reformándolo. Sin embargo, también hay que decirlo con claridad. Advierto que las críticas al actual modelo parten de prejuicios y preconcepciones sobre lo que asumen será un mal desempeño de la judicatura electa por vía popular. Claman la destrucción de la independencia sin esperar a ver el trabajo de los jueces. Es que llevamos muy poquito tiempo. Necesitamos tiempo para darnos cuenta si en verdad se ha perdido la independencia. Ahora, tendría que hacerse una evaluación del desempeño judicial serio y objetivo. ¿De acuerdo? Les decía yo 10 años, puede ser quizá menos, pero a mí me parece que 10 años, yo diría 9. Lo que van a durar una primera generación de jueces de distrito y de magistrados de colegiado, ¿no? Esperemos 9 años y evaluemos. Y mientras estemos al pendiente, analizando estudios científicos razonables. Bueno, a ver.
Voy a platicar un poco muy rápido las generalidades de la reforma. Yo sé que ya todos las conocen, pero a ver, quiero también evidenciarlo. A ver, se estableció un nuevo régimen de responsabilidades, se modificó la integración del Poder Judicial Federal y se añadieron requisitos para los cargos y se estableció un procedimiento para elegir integrantes del Poder Judicial mediante voto popular. Es decir, no nada más fue voto popular, ¿eh? Yo se lo acabo de decir al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, me pareció muy interesante lo que él dijo. Yo les voy a decir algo. Yo nunca he querido, ni quiero, ni querré, ni sueño con ser, luego mis compañeros, algunos de ellos sí soñaban con ser magistrados presidentes del tribunal. Yo decía, guácala. ¿Y saben por qué? Porque yo no tengo vocación administrativa. Entonces, cuando llegaban y veía yo, llevo 20 y tantos años en el tribunal trabajando, y veía yo a los presidentes del tribunal metiéndose justamente al análisis del presupuesto, del ejercicio presupuestal. Yo decía, perdón que lo diga, guácala, esa no es mi vocación. Digo, perdón, qué bueno que haya gente con esa vocación, ¿no? Pero esa no es mi vocación. Ahora, específicamente, también implicó justo que se creara un órgano especializado en administración judicial donde no todos iban a ser ni jueces ni siquiera abogados. Y qué bueno, la verdad. Ahora sí que zapateros a tus zapatos, ¿no? Y bueno, algunos temas del régimen de responsabilidad. Ahora, cosas que ya sabemos, pero bueno, la Corte se compondrá de 9 ministros que durarían en su cargo 12 años. Se estableció en 2024 que solo funcionara en pleno. Qué bueno que ya se corrigió. Ahora habrán 2 secciones. Yo hubiera dicho, yo creo que yo no lo hubiera limitado. Yo no hubiera puesto funcionará con 2 secciones. Yo diría funcionará con las secciones que se ameriten, porque también puede ser que se necesiten 3 o 4, obtener secciones temporales que no sean permanentes, vamos, pero bueno, así está la Constitución, se quiso limitar a 2 secciones, ¿de acuerdo? La Sala Superior del Tribunal mantuvo su composición de 7 magistrados que duran 6 años, las salas regionales del Tribunal 3 magistrados, 6 años, el Tribunal de Disciplina 5 personas, 6 años, el OAJ 5 personas, 6 años y magistrados de circuito y jueces de distrito 9 años. Bien, vamos a empezar un poco mi sufrimiento y lo digo así. Yo lo digo sinceramente, ya lo dije al iniciar esta conferencia. Esta elección llegó a buen puerto, no porque estuviera bien hecha la ley, no, de verdad que no, la ley estuvo hecha sobre las rodillas, la Constitución la escribieron sobre las rodillas, personas que además no saben de elecciones, entonces de verdad que nos hicieron la vida bien compleja, ¿de acuerdo? Y no teníamos paradigmas a seguir, no podíamos decir, ¿y qué hicieron el año pasado? No, ¿saben qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problema que en ningún lugar del mundo se ha resuelto? No, porque una elección tan grande como la que tuvimos para ser integrante de la Corte, del Tribunal o del Tribunal de Disciplina, bueno, ser licenciado en Derecho, promedio mínimo de 8, eso yo no lo entiendo, no, es que de verdad no lo entiendo, miren. Yo, como les dije, siempre fui el estudioso del grupo. Sí, el que preguntaba, oiga, profe, no va a pedir la tarea, ese era yo. El que le caía mal a todos. Bien, saqué muy buenas calificaciones siempre. Pero la pregunta que me hago es, ¿de verdad solo se puede ser buen juez si sacaste 8 en la licenciatura? ¿No tuvimos todos compañeros de licenciatura que quizá tienen menos de 8, pero que con el tiempo se pusieron a estudiar y se convirtieron en grandes abogados, incluso magistrados? ¿Verdad que sí? Lo peor era el 9. No, si el 8 de licenciatura no lo entendía, el 9, ese sí lo di. Porque determinar las materias afines en 9 era un problemón. Ahorita lo voy a explicar más con algunos de los casos, ¿no? Bueno, el ensayo de 3 cuartillas. ¿Por qué en la Constitución pusieron y sigue teniendo 3 cuartillas? Bueno, tip,
Tip para los que aspiren al cargo de juez magistrado en la próxima elección. No le pongan portada y no pongan bibliografía. ¿De acuerdo? No, es que tuvimos que interpretar la Constitución, dice 3/4 y luego ponían la portada. ¿Entra o no entra? Le ponían bibliografía. Tip, por favor, solo 3/4, ¿de acuerdo? Ok. 5 cartas de... No, y es que lo pues que era la Constitución. O sea, la Constitución dice 3/4. 5 cartas de referencia. Yo no creo en las cartas de referencia. Yo creo que la verdad es que es un tema, en fin, ¿no? A ver, magistrados de circuito, 8 o su equivalente en licenciatura, promedio mínimo de 9, ¿no? En fin, para magistrados práctica profesional de 3 años en un área jurídica, fin. Yo eso tampoco creo en eso. Yo la verdad creo que para ser magistrado de colegiado deberías primero ser juez de distrito. Es decir, el que sea método de elección popular no va encontrado con el hecho de que primero te elijan para juez y después te elijan para ser magistrado. Perdón, es evidente. ¿Cómo vas a llegar directo a ser magistrado sin haber sido juez? Es también un tema de entrenamiento, pero bueno. Y bueno, el tema de la buena reputación, que eso siempre es subjetivo. Bueno, les voy a contar esta etapa de mi vida que fue compleja. Probablemente el mayor reto que haya tenido yo que resolver en toda mi vida. Yo estaba en el tribunal en 2006 y estoy seguro que fueron muchas mayores las presiones que se vivieron en 2025 que en el año 2006. Ya lo tienen el procedimiento, pues lo conocen un poco. Aquí es para que lo repasen rápidamente. Voy a colgar la presentación, la voy a colgar en internet, entonces para que no estén copiando, ¿no? Bueno, y aquí está justamente un poco la idea de cuántos cargos se eligieron en 2025 a nivel federal, pero a nivel local, más de la mitad de los estados tuvieron también elección. Entonces tuvimos una bomba, ¿cómo decirlo? El Armagedón, el Godzilla de todas las elecciones que se han hecho en temas judiciales en el mundo, se llevó a cabo en 2025, ¿de acuerdo? A nivel federal solamente eran 881 cargos. Ahora, implicaba esto electoralmente muchos problemas, porque lo mismo teníamos jueces a elegir, y cuando digo jueces me estoy refiriendo a judicatura, miembros de la judicatura, ya sea juez, magistrado o ministro, jueces de votación nacional, jueces regionales, jueces por circuito judicial, y tuvimos que crear distritos electorales para elegir jueces de distrito, lo cual fue en sí mismo una gran paradoja, porque la geografía electoral no empata con la geografía judicial, y estoy seguro que todos aquí sufrimos lo que tuvimos que hacer para que pudieran elegirse jueces de distrito, o en su caso jueces locales. A ver, vimos todas las boletas, miren, aquí se las enseño. Es que yo neta, es que se acuerdan ustedes que teníamos que apuntar aquí el número. Pobres de aquellos que tuvieron que leer mi boleta. Como yo ya no escribo a mano, la verdad es que yo todo el tiempo estoy escribiendo o en computadora, o en el iPad, o en el celular, pues ya tengo la letra horripilante. Entonces, de verdad, pobre de aquel que tuvo que leer mi boleta. Y estoy seguro que muchos de nosotros, los mexicanos, tenemos mala letra por lo mismo, porque uno deja de practicar, esa es la verdad, porque yo he pensado, ¿por qué con los años se ha vuelto tan horrible mi letra? Pues fundamentalmente porque dejas de escribir a mano, estás escribiendo todo el tiempo en aparatos, ¿no? Entonces, probablemente sea eso. Ahora, ¿se acuerdan que tuvimos que escribir los números? Qué complicado es, ya, solo eso, qué complicado, miren. Después, bueno, esta era la boleta más sencilla, la de magistrados y magistradas de la sala superior. Esta era la fácil, ¿no? Miren la de magistrados de colegiado, por colorcito y especialidad.
es que llevaba al error. O sea, podía fomentarse el error. Las boletas eran complejas porque las reglas de candidaturas eran complejas, porque se ve que quienes redactaron las leyes de esta materia, pues eran abogados, y como bien dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los abogados no somos de esas personas que tratamos de que las cosas sean fáciles y sencillas, más bien complejizamos todo, ¿no? Y fue justamente lo que se notó en las boletas electorales. Y van a decir, oiga, pero usted las aprobó. Mire, la elección de 2025 implicó la elección con mayor número de boletas impresas en la historia de México. Fueron 600 millones de boletas. Cuando llegue el caso al tribunal, la información técnica que teníamos era que tenían que empezar inmediatamente la impresión de boletas. Y si no, no se podía llevar a cabo la elección. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad es que podían haber otros diseños, sí. Había que llevar a cabo la elección también. Miren, aquí algunos datos de la elección, ¿no? Bueno, casillas instaladas, el INE, neta, qué gran Instituto Nacional Electoral tenemos, neta. Miren ustedes, 99.99% de las casillas instaladas en todo el país, como siempre, como cada elección. Listado nominal, pues los 100 millones de personas que más o menos están en el listado nominal. Dicen, participación ciudadana 13.01. Pésima esa participación ciudadana. También gritaban los críticos de la elección. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que cuando hacemos comparativo, fue una elección donde no coincidía con ni elección de gobernadores, ni elección de presidente de la República, ni del Congreso Federal. Es decir, solo era un llamado por primera vez en la historia a votar jueces, magistrados y ministros. Entonces, lo primero era la participación ciudadana que se esperaba por sí mismo era menos sexy los cargos, vamos a decirlo así, que las elecciones políticas. Porque en las elecciones políticas vas a votar por tu gobernador o por el presidente de la República. Y aquí vas a votar por el juez de distrito. Era una elección menos sexy, también hay que decirlo. A ver, por el otro lado, también hay que decirlo, en cifras comparativas, si analizamos en Estados Unidos elecciones de jueces que no sean concurrentes con otras elecciones locales, la cifra de participación ciudadana está rondando el 10%. Es decir, tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, como me decían en la primaria. No podemos comparar elecciones judiciales con elecciones políticas. Es que en 24 participó el 60% del padrón. No podemos comparar peras con manzanas. Tenemos fundamentalmente que comparar entre sí lo mismo. A ver, por otro lado, nos damos cuenta entonces que 19 fueron los estados con elección local, lo que les decía, 600 millones de boletas impresas. Espérense, 170,000 observadores electorales. Nunca ha habido tal cantidad de observadores electorales en la historia de México. Habría que hacer un estudio de campo para saber qué es lo que querían. O sea, observar, es decir, por qué hubo tantos miles de observadores electorales. Habría que hacer una encuesta para saber qué observaron específicamente. Bueno, a ver, no quiero llenarlos de datos, pero bueno, aquí están la votación recibida en números globales. Evidentemente son 116 millones de votos, pero dividido entre 9. ¿De acuerdo? Y en el Tribunal de Disciplina esa es la cifra, pero dividido entre 5, ¿no? Si queremos números netos de votación por personas. Ahora, de verdad, sí hubo desaciertos en la redacción de las normas constitucionales de la elección, pero esto salió adelante porque tenemos un gran Instituto Nacional Electoral y porque las sentencias del tribunal lo que pretendieron fue darle certeza a la elección.
A ver, miren. Vamos a ver algunos casos, ¿no? El tema de promocionar la elección judicial. El tribunal tomó la decisión, sin que estuviera una norma en contra, de que se promocionara por todos los funcionarios públicos del país la elección, porque de otra manera no se iba a poder llevar a cabo la elección. Otro problema grave que tuvimos fue que de repente los jueces de amparo empezaron a otorgar suspensiones al proceso electoral. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo. Los jueces de amparo pidiendo suspender proceso electoral. Yo en esa época decía que los jueces de amparo, si querían sacar sentencias electorales, tendrían que haberse presentado los procedimientos de selección de magistrados electorales y no de jueces de amparo. Perdón que lo diga, ellos lo saben y quizá alguno me está oyendo ahorita. Saben que no tenían competencia en materia electoral, lo saben. Y saben también que esa suspensión era para beneficiarse a sí mismos y a sus colegas. Y eso me suena, aquí entre nos, a más de un delito. Pero bueno, eso es algo que yo estoy pensando nada más. Lo dije en su momento y tuvimos que seguir con la elección porque esas eran autoridades incompetentes para eso. Recuerden ustedes además que renunció el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal y tuvimos que darle viabilidad a la elección de miembros incluso de candidaturas del Poder Judicial Federal. Y dentro de los que habían sido ya seleccionados como idóneos, pues se pidió al Senado que hiciera la insaculación correspondiente, ¿no? Fíjense ustedes que también era un tema el de la justiciabilidad de las elecciones locales del Poder Judicial. Y lo digo en esos términos, era un problema porque a los que redactaron la elección no se les ocurrió establecer un método, digamos, de competencia para resolver judicialmente estos casos. La sala lo tuvo que establecer. Ahora, selección de candidaturas. Bueno, tuvimos también que ordenar varias veces, en varias decenas, si no es que cientos de casos, tuvimos que ordenar que se justificara las razones por las cuales un comité de evaluación no permitía que determinada persona pasara por resultar no idónea. El problema del 8 y del 9 fue un problema grave. El 8, primero, porque a mí me parece absurdo. La verdad es que no debería a nadie, si estudió mucho en una época de su vida, impedírsele ser juez o magistrado. Lo importante no es lo que sabías tú a los 23 años. Lo importante es lo que sabes ahora a los 30 o a los 35 o a los 50. No lo que sabías a los 24 años. Pero está en la Constitución. Y el promedio de 9 fue un verdadero problema porque de repente había 3 comités de evaluación y cada comité de evaluación ponía diferentes reglas para determinar las materias afines. Y después al INE se le ocurrió que ellos también iban a meter más materias afines para variar otra vez el promedio de 9. A ver, era una temática donde no había homogeneidad en los criterios para determinar las materias afines. Y por ejemplo, en un juez civil, digamos, en un juez de distrito en materia civil, pues por supuesto que tenías muchas materias afines, ¿no? Pero el problema era ¿cuáles? De civil, pues personas, familia, bienes, obligaciones, contratos, sucesiones. Ok, eso podía ser en un comité. Y dije, no, pues son jueces civiles, nada más eso. Bueno, el otro comité dice, no, porque también conocen de mercantil. Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley Bursátil, ¿no? Bien. Después, tercer comité. Pero es que también son jueces federales, tienen que saber Ley de Amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Y luego el INE quería además agregar, por ejemplo, como son jueces civiles, ¿cómo no sabes, si no puedes saber civil si no sabes romano? ¿Ya se dieron cuenta? Esa falta de homogeneidad era irracional. Y justo el tema era también qué pasaba cuando era inelegible una candidatura, ¿de acuerdo? De verdad fueron sentencias que fueron relacionando y resolviendo los problemas. El tema de los topes de campaña, Dios.
se estableció inicialmente el mismo tope de campaña entre todas las candidaturas. Es decir, lo mismo para un juez de distrito que para un magistrado colegiado, que para un magistrado de la sala regional, que para un ministro de la Suprema Corte, a pesar de que se encontraban en diferentes ámbitos de elección. Tuvimos que revocar y decir, hazte otra cuenta para determinar topes de campaña, pues del ámbito y de la elección y el gasto. Ahora, el tema de los acordeones que no se encontraban regulados. A ver, yo les voy a confesar algo. Yo hice mi acordeón porque eran muchas candidaturas, eran muchas personas, a la gran mayoría, o sea, un doctor en Derecho que es parte del Poder Judicial Federal, no recordaba, no conocía a la gran mayoría de las personas que se encontraban en la boleta. Entonces, ¿qué hice? Y me senté y empecé a ver el programa del INE que tenía para ver las candidaturas. Iba yo diciendo, este tiene mejor perfil, voy a votar por este, ¿no? El uso de guías de votación tenía un fin práctico. Yo hice mi acordeón. Ahora, calificar o no el uso legítimo del acordeón, también tendría yo que darles otra conferencia del tema. Ya he dado alguna vez una conferencia del tema, pero bueno, no será esta vez, salvo que me inviten otro día, porque a mí me dicen Tijuana y aquí estoy pasado mañana. ¿De acuerdo? A ver, también la elección no solo fue extraordinaria, fue un proceso implementado de manera acelerada, diseñado por personas no expertas, además con poco presupuesto y en general con carencias técnicas y operativas en el sentido de que era una magnitud enorme. Y entonces se tuvieron que tomar decisiones que no tenían un paradigma previo. Geografía electoral, lo que acabo de decir. Los juzgados de distrito no coinciden los distritos judiciales con los distritos electorales. Los circuitos judiciales no coincidían ni con los circuitos electorales y a veces tampoco con la geografía nacional, porque llegan a haber circuitos judiciales con 2 estados o con estado y medio. La omisión de incorporar acciones afirmativas, lo cual espero que para 2028 esto se corrija. El tema de votación en prisión preventiva, que sé que eso sí se va a corregir, no hubo boletas braille, no hubo tampoco acciones de inclusión de personas no binarias, es decir, ¿pudo ser mejor? Sí. Tenía que haber elección. Espero que todo esto es operativo, se corrija para el 28, en tanto que ya se aprendió de la realidad. Bueno. Ahora, justamente las reformas que acaban de salir en el diario oficial me generan algunas cosas que voy a ir platicando. A ver, en ellas yo veo cosas buenas, cosas de oportunidad que se perdieron y cosas que pues no me terminan de gustar. A ver, ¿qué está bien? Primero y antes que nada, mover la fecha de la elección. Todos aquí, los expertos en materia electoral, lo sabíamos. No había manera, de verdad, de que saliera bien esa elección haciéndola concurrente con las elecciones políticas, simplemente porque las casillas no podían ser las mismas. De un lado, no puede haber casillas con representantes de los partidos y casillas sin representantes de los partidos. No podía haberlas, no podían coincidir. ¿Qué estuvo bien? Homologar criterios de evaluación. Lo que decía la señora consejera jurídica, pienso que Baja California fue ejemplo en torno a su legislación, porque fue el modelo que copió la federación, el modelo de que exista un comité de homologador, digamos así, de los criterios de selección de jueces y magistrados, ¿no? Y eso, pues, eso es una gran noticia. Ya no va a haber el problema de las materias afines. ¿De acuerdo? Lo mejor de todo, y yo creo que esto no se ha terminado de difundir, va a haber un examen, ya va a haber examen, y van a tener los candidatos que pasar el examen. Nunca estuvo peleada la idea de un examen con la idea de voto popular. Simplemente en 2024
no se implementó, pero ahora va a haber examen. Es decir, la legitimidad del voto popular se va a ver complementada por la legitimidad de pasar un examen de conocimientos. ¿De acuerdo? Por supuesto, otra cosa buena de la reforma, va a haber capacitación permanente a las personas que forman parte de, digamos, del Poder Judicial Federal. Eso es fundamental. Perdón que lo diga, eso es evidente. A mí me parece lo que les decía, tenemos que estar estudiando todos y, por supuesto, las personas del Poder Judicial. A ver, cosas que a mí no me gustaron, pero que permanecen. Mantener la tómbola. No, nunca lo voy a entender. Perdón. No. La tómbola es muy mala idea. A ver, ahora van a sacar 4 precandidatos y por tómbola se van a definir a 2 candidatos. ¿Por qué no mejor ya que saquen a los 2 candidatos por cargo y se acabó? ¿Por qué tienen que pasar por tómbola? ¿Por qué tiene que ser al azar? ¿Por qué tiene que ser la suerte? Perdón, yo no lo entiendo, no creo que esté bien, pero se quedó la tómbola. No aprovechar la experiencia. No aprovechar la experiencia. A ver, vuelve a ser lo mismo. Yo pensaría que tendrían que ser aspirantes privilegiados los miembros del Poder Judicial Federal para los cargos del Poder Judicial Federal. Es decir, un secretario que lleva años en el Poder Judicial debería poder con facilidad o de una manera más rápida poder aspirar a ser juez de distrito. Que los jueces de distrito tuvieran un camino más fácil para poder aspirar a ser magistrados de colegiado. Perdón que lo diga, es lo razonable. Tendría que haber alguna forma de aprovechamiento de pues justamente de la experiencia. Bueno, el tema de restringir el alcance digital de propaganda, es que eso tampoco lo voy a entender. No puedes invertir en tu página de Facebook o de Instagram, aunque sea autofinanciamiento, que tampoco eso me gusta, ¿eh? Eso del autofinanciamiento es pésima idea, ¿no? Porque lo que termina pasando con el autofinanciamiento es que los ricos tienen más oportunidad de ser candidatos exitosos. Pero bueno, no le puedes invertir a tus páginas de internet porque te descalifican. Yo la verdad creo que lo razonable sería justo que si la promoción solo va a ser en redes, pues que puedas invertir tu autofinanciamiento en tus redes, ¿no? Hasta el tope de campaña, pero en tus redes. No diferenciaron los topes de gastos de campaña. Eso otra vez lo va a tener que hacer el INE y otra vez va a ser un tema que se va a llevar. Siguen sin permitir el financiamiento privado. No creo que eso sea buena idea, la verdad. Obligar a quienes ejercen un cargo a renunciar si aspiran a uno distinto. Bueno, a ver, ¿qué faltó? Cosas que faltaron. 1. Facilitar el voto. ¿Por qué tenemos que seguir votando en la casilla? ¿Por qué tenemos que seguir, digamos, dándole la espalda a los medios electrónicos? ¿Por qué no podemos ir a votar, pues como lo hacen en tantos países del mundo, en internet, a través de una aplicación? ¿Por qué no? Díganme ustedes, ¿cuál es la razón de que en India se pueda votar en urnas electrónicas? Y estamos hablando de un padrón electoral en India, la última vez que supe, de 1,000 millones de personas. ¿Por qué en India sí se puede usar urna electrónica con 1,000 millones de personas y nosotros no podemos? ¿Qué comen las personas de la India que sí pueden tener una democracia digital y nosotros no? A ver, eso sigue faltando. Implementar acciones afirmativas. A ver, si queremos que haya jueces contramayoritarios, lo que necesitamos es que haya personas de los grupos en situación de desventaja tomando las decisiones. ¿Queremos mejores sentencias para la comunidad LGBTIQ+? Pues que haya miembros de la comunidad LGBTIQ+. ¿Queremos que haya mejores sentencias para las personas con discapacidad? Que haya jueces como personas con discapacidad, ¿no? Y puedo seguir así con personas de las comunidades originarias, puedo seguir con afrodescendientes. Vamos,
¿por qué no se generan acciones afirmativas desde el legislativo para que no haya después sufrimientos en torno a las candidaturas? Es mejor que queden las ideas claras, ¿no? Bueno, igualmente, la temática de que tendrían que haberse regulado de alguna manera los llamados acordeones, yo pienso que todavía el INE podría emitir lineamientos al respecto, eso es una cosa que tendrá que verse, pero podría haberse también regulado en la legislación, ¿no? Ahora, en todo caso, tendría que haberse puesto en duda la duración de las campañas. Siento que son muy largas en torno a que los candidatos no tienen dinero, deberían ser más cortas además por el tipo de cargos que son. No creo que todas las disposiciones de elecciones de partidos políticos se puedan trasladar a las elecciones de jueces y magistrados. Eso tendría que haberse pensado, ¿no? El tema también de fiscalización, no puedes llevarle todas las obligaciones de los partidos a candidatos que además no tienen dinero y que todo el dinero que van a usar es el propio. Me parece que eso tendría que haberse pensado. Y justamente también el tema de la justiciabilidad, ¿no? Tendría que haberse cambiado la regla. Si hay 3 meses más o menos, o 2 meses y tanto, para resolver los casos, ¿qué sentido tiene ponerle 4 días a personas para impugnar? Este es el tipo de cosas que tendría que haberse repensado. Bueno, en el tema de la nulidad por intervención o injerencia extranjera. ¿De acuerdo? A ver. Bueno. En el tema de la nulidad por intervención extranjera. A ver, lo primero es, ¿qué está bien? Pues la idea de defensa de la soberanía. ¿Alguien tiene duda de eso? O sea, no queremos que ningún país, el que sea, se meta en nuestras elecciones. ¿O sí? A ver, solo la idea de establecer una causal de nulidad por intervención extranjera en sí misma no es mala. Ahora, sin embargo, la vaguedad de la redacción final no me encantó. Después la llevaron a la base sexta del artículo 41 de la Constitución, donde operan las causales de nulidad constitucionales y donde existe una presunción de determinancia en los casos en que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 5%. No pienso que, dada la vaguedad de los términos, esa presunción debía operar. Sin embargo, está en la Constitución y como les digo también a mis alumnos de Constitucional, les digo, la Constitución no es ni una novela ni es un poema. Se tendrá que cumplir, pero también de manera racional. Eso también hay que decirlo con mucha claridad. Luego preguntan, ¿y no merecían regulación mayor la nulidad por intervención extranjera? A ver, es que está en la parte de nulidades que se encuentran en la Constitución en el artículo 41 base sexta, y ninguna de esas nulidades tienen regulación posterior. Están en la Constitución y es lo que aplica directamente el Tribunal Electoral o los tribunales, porque no nada más son para elecciones federales, ¿no? A ver, podría seguir con la idea de integridad de candidaturas. No sé si es buena idea que existe esa comisión a cargo del INE. Me hago preguntas, pero estas son solo preguntas. Si no habrá que aumentar la seguridad de algunos consejeros electorales que forman parte de esta comisión. No sé si fue buena idea, pero a ver, ya está en la Constitución. En fin, si ustedes se dan cuenta, la elección de 2025 fue una elección extraordinariamente complicada, la más difícil que a mí me ha tocado resolver. No había un paradigma previo, ¿de acuerdo? Un proceso electoral no es una tarea sencilla, se tiene que preparar y en este caso fueron apenas unos días entre la publicación de la, digamos, reforma constitucional y el inicio del proceso electoral. Es que la preparación fue pues mínima o llevadas a mínimos. La elección de 25 fue una elección complicada. Aún con todo ello puede afirmarse que la primera elección judicial por voto popular fue un éxito. Ahora, algunas de las
cuestiones en la práctica que se vieron que no funcionaron, ahora se corrigieron en la legislación, bueno, ahorita en la reforma constitucional, y veremos cómo operan. Esta será en 2028 la segunda elección en importancia en temas judiciales, digamos, en general. Yo terminaría diciendo que hay que reconocer el trabajo de todas las autoridades electorales, también incluido el Tribunal Electoral. La verdad es que, y no por los magistrados, por los secretarios, por todos los oficiales, los actuarios, todos los que hicieron que la elección fuera posible. Por supuesto al INE, a los institutos electorales locales, a los tribunales locales, todos los que hicieron que lo que parecía imposible fuera una realidad. Llevar a cabo una elección incluso a contrapelo en recursos, a contrapelo en parte de la opinión pública, especialmente de las personas que iban a ser, digamos, movidas de su puesto, a contrapelo en recursos, vamos, a contrapelo en tantas cosas, pero salió adelante y fue una elección y se volvió en el primer paradigma de una elección de este tamaño en la historia. Más allá de cualquier adecuación, el Tribunal Electoral terminará, igual que todos los institutos electorales, incluyendo el nacional, continuará garantizando la siguiente elección judicial y que todo proceso democrático se lleve conforme a derecho. En fin, yo con esto terminaría. Y no, vuelvo a agradecer a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, en este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que le preguntamos a quienes asistieron levantar su mano para hacer eso de la voz si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí. Ahí. ¿Apoya? Hola. Bueno. Buenas tardes, magistrado. Hola, no la veo. Ay, Ahí disculpe. está. Ya, ahora sí la veo. Gracias. Mi pregunta es, ¿hubo equidad en la contienda de candidatura común en las elecciones? Mire, la verdad es que ese es el tipo de cuestiones que hay que analizar. No entiendo muy bien a qué se refiere con candidatura común. Es decir, que sea un candidato de los tres poderes, digamos, ¿a eso se refiere? Bueno, pues mire, si alguien me pregunta, yo creo que es pésima idea que se haga la distinción entre el poder que te está, digamos, inscribiendo a concursar. A mí no me parece razonable. Por eso yo, si alguien me hubiera preguntado a mí, yo hubiera hecho un solo comité de evaluación integrado por un miembro del Poder Ejecutivo, uno del Legislativo y uno del Judicial, que seleccionara 2 o 3, y estoy exagerando con 3, candidatos por cargo. Y ya, ¿no? Ahora, porque la pregunta es buena. Es decir, ¿podría haber inequidad por el prestigio que pudiera tener entre la población ser candidato, por ejemplo, del Poder Judicial? Alguien diría, ¿cómo no? Pues si este es el mero petatero, pues si el Poder Judicial está en funciones, este es el bueno, ¿no? O del Poder Ejecutivo, que ya no, pues es que yo voté por el gobernador o por la presidenta de la República, y si ella lo tiene y lo valida. Mire, yo creo que no es buena idea. Sin embargo, ese es el diseño constitucional. Entonces, la respuesta sería, en términos constitucionales, se cumplieron las reglas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Por allá, por favor. Magistrado, buenos días. Nos habla en relación a los puntos positivos y a la nota positiva de esta reforma electoral, de estas elecciones electorales en cuanto a la reforma judicial. Y mi pregunta muy concreta es, en relación a la implementación del voto en prisión preventiva oficiosa,
¿Qué opinión le merece? ¿La considera fue positiva o considera que debería tener algún cambio? ¿Qué opinión le merece? Gracias. Mire, una de las sentencias que más ha marcado mi carrera, primero por lo difícil que fue conseguir los 4 votos para que se pudiera emitir, a ratos, y es algo que todos los jueces que estén aquí presentes lo sabemos, tenemos los jueces que presentar nuestros proyectos en los momentos adecuados, en el que esté el mood adecuado, digamos, adentro de nuestro pleno, y sobre todo porque quieres que, por ejemplo, se apruebe tu sentencia. ¿Y por qué lo quieres? Porque, por ejemplo, piensas que es una sentencia contramayoritaria y que pueden mejorarse las condiciones de vida de grupos que han estado históricamente en situación de desventaja. Y ese es el caso de las personas en prisión preventiva. A ver, yo sí creo que las personas en prisión preventiva deben votar. Así lo puse en una sentencia del tribunal. Así se encuentra en una tesis relevante, porque las personas en prisión preventiva son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Creo que con eso respondo a la pregunta. Las personas en prisión preventiva deben votar y deben establecerse la manera en la cual votar. Y alguien me va a decir, tiene que ver también con la elección de jueces penales. Perdón, es que vuelvo a decir lo mismo. Si recuerdo bien, el artículo 20 de la Constitución dice que toda persona es inocente mientras no se determine lo contrario. Son personas inocentes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Va. La consejera Vera y magistrado, por favor. Acá. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por esta excelente disertación. Yo me quedé con una duda más en un punto que usted mencionó sobre el periodo de los 4 días para la impugnación. Si nos puede aclarar esa parte. Sí, luego, como fue tanta la información, porque la verdad es que uno quiere decir tantas cosas porque se le vienen tantas ideas a la mente que, a ver, mire, para presentar la demanda, una vez que se lleva a cabo, digamos, el acto, digamos, que te genera un perjuicio, por ejemplo, la declaratoria de validez de la elección, o en su caso la sentencia del tribunal local o de la sala regional, bueno, en este caso sala regional, no, pero del tribunal local o del instituto local o nacional que determine quién es el ganador y te causa a ti un perjuicio, a partir de eso, de que surte efectos, debes presentar tu demanda en 4 días. El plazo de 4 días está determinado porque las elecciones políticas tienen que resolverse más rápido que las elecciones judiciales. Entre otras razones, porque pasan muchos días hasta que tienes al candidato ganador. Hay varias instancias, tienes que agotar todas las instancias. Pero en este caso, a nivel federal, era instancia única. Y podía perfectamente establecerse, pues no un plazo de 4 días, porque además 4 días le pones a un partido político. ¿Por qué? Porque tiene una dirección jurídica enorme, tiene gente en todo el estado, en todo el país. Pues claro, ¿cuántos de los 200 abogados que estamos van a redactar la demanda? No, pues los 200, pues qué bien, ¿no? Pero esos 4 días se los trasladas a un candidato que no tiene dinero, que tiene prohibido financiamiento externo, que no puede además buscar otro financiamiento, ojo, y que él es abogado, pero quizá no es experto en electoral. Yo veía las demandas, porque pues obvio las tuve que ver todas, y algunas demandas yo decía, se nota claramente que el que hizo esta demanda sabe de amparo, pero no de electoral. El electoral, todos lo sabemos, es una materia ya muy técnica, donde se tiene que saber electoral. La gente piensa, piensa que si eres juez de amparo o eres experto en amparo, sabes todas las materias. A ratos hay que decirles que no. ¿No? Sí, lo noté varias veces, ¿no? Dada esa circunstancia, pues yo hubiera puesto 15 días, 10 días, un plazo más amplio para impugnar las elecciones de jueces y magistrados y ministros. Pero bueno, eso sigue sin cambiarse. Muchas gracias. Magistrado, por favor, ¿me apoyan con su micrófono? Ya lo tengo. Doctor, un placer escucharlo. Solamente es un comentario
A usted que le ha tocado estar o que le tocará estar en diferentes foros, y es parte de una experiencia, ¿no? Los poderes judiciales locales llevamos cerca del 70-80% de la carga ahora sí que de los asuntos, creo que el 80% de los asuntos a nivel nacional. Yo lo que puedo decirles y puedo recomendar para los foros que usted tenga, perdón, es que yo creo que una manera de hacerlas increíblemente sencillas, tranquilas, legales, es que sea una convocatoria ahora sí que abierta hasta ahí. Otros presidentes en otros estados, en otros países, fue la única petición que hicieron, ¿no? ¿Sabes qué? Que sea una convocatoria abierta, no impulsada. ¿A qué me refiero? Yo le puedo decir que nosotros teníamos 160 cargos a elección y teníamos exactamente después del examen 300 aspirantes a 160 cargos. Es decir, solamente 2 contendían por 1. Teníamos muchos cargos, alrededor de unos 20, que teníamos 1 para 1. ¿Por qué? Porque nadie iba a querer ser el juez de San Quintín hipotecario, el juez del Valle, del Yaqui, de allí. En realidad, si lo abres sin ninguna intención, sin ninguna presión por parte de ninguna dependencia, sino solamente quién quiere ser juez, que se apunte, créanmelo, no, la gente no quiere ser juez de control y estar 14 horas en un tribunal oral donde te graban día con día y entras a las 8 de la mañana y vete a saber a qué hora sales. Entonces, sí es un comentario que me gustaría que usted lo replicara, porque de verdad, ahorita nosotros abrimos una convocatoria para órganos de nueva creación, es decir, tenemos un nuevo sistema que está empezando, donde se va a elegir por medio de un concurso de oposición por los magistrados, que claramente lo permite la Constitución. Necesitamos 5 jueces en el Senado y se inscribieron 2. O sea, a la oralidad la gente le tiene respeto. Entonces, sí, yo creo que si abres una convocatoria normalita, no cualquiera. Ahorita yo les puedo decir, a lo mejor aquí en este salón hay quienes quieran ser diputados, quienes quieran ser alcaldes, gobernadores, pero ¿quién quiere ser juez familiar oral? Yo dudo que haya más de uno aquí, ¿no? Entonces, eso obviamente te facilita muchísimo tener una planilla solamente con 1, 2 o 3 candidatos, no con 8 candidatos, porque estamos hablando de 2, ¿no? Candidatos por poder. Ya son 6, ¿no? Entonces, yo creo que con un filtro y con una convocatoria no tendenciosa, no impulsada, yo creo que podemos facilitarnos y va a llegar la gente que de verdad le interese. Es por eso, yo les puedo decir, aquí nosotros no hemos tenido ninguna renuncia de ninguna persona juzgadora, toda vez que era gente que le gustaba, que tenía el perfil, que ya estaba dentro y se les hace fácil. No somos, yo lo decía mucho en tono muy informal, el ser juez no es ser director de reglamentos, ni de verificación, ni de catastro, o sea, además, la ley no la han cambiado. Tienes una ley que seguir, tienes un tribunal de disciplina que te va a estar revisando. No cualquiera quiere aventarse el tiro de ser persona juzgadora, ¿no? Sí. Es bueno. Pues muchas gracias, presidente. La verdad es que yo diría, pues ahí está la voz de la experiencia hablando. Solo tomamos nota. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más? Bueno, en estos momentos damos paso a la entrega del reconocimiento. Para ello le solicitamos al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California nos apoye para la entrega del mismo. Sí. El reconocimiento a la letra dice: el Instituto Estatal Electoral de Baja California otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su participación en la conferencia magistral Reforma Judicial, Tijuana, Baja California, a 4 de junio de 2026. Firma el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales. No, pues ya en 15 días. Muchas Para gracias. concluir este evento, le pedimos al consejero presidente unas palabras de cierre, por favor.
Pues muy buenas tardes, tengan, bueno, sí, ya tarde, no, todavía días, o tarde, no, ya tardes. Ya despejó un poquito la vista, como le prometimos aquí al magistrado y a nuestros visitantes, para que vieran la maravillosa panorama que tenemos. Le decía al magistrado que esperemos que pronto regrese, que es esta conferencia el inicio de muchas más. Creo que nos llevamos una muy buena información, sobre todo una invitación a la reflexión, y quiero aprovechar para agradecer pues la presencia de también consejeras y consejeros de nuestros consejos distritales, y por supuesto a todo el personal del INE que de manera particular el día de hoy nos está acompañando aquí. Sin más, pues muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. De esta manera, damos por concluido este evento. Agradecemos su participación y asistencia. Ahora vamos a